Muy buenos días amigos, otra vez con ustedes, soy Guillermo Machado Calzada, venerable maestro Jorge Soans. Estamos continuando con estos videitos de música. Estamos explicando el teorema Soans. ¿Qué es el teorema Soans? El teorema Soans es una proposición que se está presentando, que se está haciendo a la comunidad científica que se encarga de estudiar todos estos aspectos de la música. Dado que pues el suanismo, como hemos dicho en videos anteriores, el suanismo consiste en predicar la música como un evangelio. Estamos tratando de resolver algunos problemas de interpretación a nivel teórico. Se ha originado desde la época de los primeros músicos científicos, y estamos analizando todos estos errores que se cometen en el momento de interpretar lo que se llaman las quintas, lo que se llaman las cuartas, es decir, lo que llaman las dominantes, lo que llaman las subdominantes. Y hemos dicho que las quintas dominantes pertenecen pues al campo de las alturas tónicas graves. Las quintas son bajos, todas las dominantes son bajos. Una escala dominante es porque es bajo de otra, y la escala justa, una altura tónica justa, es porque está en el mismo modo de la fundamental dada y porque está más aguda, porque está sonando más agudo. Entonces habíamos hablado en este ejemplo de este círculo melódico. El círculo melódico se llama un arco melódico, es el mismo arco que tenemos acá. Acá tenemos como referencia Fa. ¿Por qué se llama círculo melódico? Porque este círculo melódico lo hemos hecho nombrando alrededor del círculo por letras, por alturas tónicas. Entonces aquí tenemos Fa, aquí tenemos por ejemplo Do, Re, Mi, Fa, ¿cierto? Sol, La, Si y otra vez Do. ¿Esto por qué lo hemos hecho así? Porque estamos tratando de explicar lo que se llama el péndulo tónico, el péndulo de las alturas tónicas. Eso es una postulación nueva que en el teorema Soans vamos a explicar desde ya. Enseguida vamos a mirar por qué estamos escribiendo esto así. Resulta que cuando nosotros estamos tocando música, hemos aquí escogido por ejemplo la tonalidad de Fa. Aquí tenemos a Fa por la parte de afuera del círculo melódico, y sus correspondientes sus correspondientes tonalidades relativas. Las relativas son las que tienen en sus escalas los mismos accidentes del modo dado. Si yo tengo por ejemplo Fa, si yo digo Fa no necesito decir mayor para decir que es Fa mayor, solamente digo Fa, ya se entiende. A mí me dicen ¿cuál es la relativa de Fa? Me están preguntando por la relativa menor, y entonces ahí sí tengo que decir Re menor, porque la tonalidad menor se menciona el modo. Entonces decimos Re menor, Mi menor, Fa menor, Sol menor, La menor, Si menor, Do menor, y lo escribimos con minúsculas. Las describimos las alturas tónicas según el sistema, el sistema de la música europea. Nosotros describimos las alturas tónicas según el orden alfabético, por letras: La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol y La. Otra vez. Entonces aquí en La empieza en la escala eólica. Entonces la escala eólica es la escala de La menor, escala eólica. Entonces La menor, B es Si, Do es C, Re es E, Re es La, Si, Do, Re. Entonces Do, C, A, B, C, D, E, Mi,
fa, G, que es sol, y otra vez la, que aquí es, otra vez la A, se cierra la octava. Entonces hemos utilizado estas letras para poder describir lo que se llama el círculo melódico o el círculo de las tónicas, los círculos armónicos. Entonces vamos a borrar aquí. Y entonces ya tenemos claro por qué tenemos las letras aquí. Entonces aquí la tenemos organizado en un círculo, las 7 notas. Prácticamente esto es un círculo o un polígono de varios lados. Cada ángulo es una fundamental. Entonces hemos puesto aquí a fa en la parte de arriba, siempre se pone en la parte de arriba fa. Si aquí estuviera sol, entonces esta línea nos daría aquí en la mitad de esta letra aquí. Si tuviéramos a la menor acá arriba, entonces nos daría aquí. Que quiere decir que el péndulo se balancea, cuando estamos tocando en la, se balancea de la hacia mi, y de mi se viene a re, así sucesivamente. Entonces vamos a continuar aquí entonces explicando con el arco melódico de fa, para no complicar. Entonces fa, aquí cuando el péndulo se balancea, entonces aquí tenemos, si el péndulo no se balancea como el péndulo de un reloj de punteros, entonces aquí está fa, porque no está balanceando, no estamos tocando, pero la tonalidad está ahí, la tonalidad sigue. Entonces cuando ya nosotros comenzamos a registrar y a tocar, entonces empezamos en fa, o la pieza pues está en fa, aunque muchas piezas empiezan en su dominante o en sus relativos, mayores o menores. Aquí vamos digamos, la escala fundamental es fa. Entonces si vamos a tocar en fa, llega un momento en que nos pide quinta dominante. Cuando pide quinta dominante, entonces quiere decir que el péndulo se va hacia los acordes graves, hacia los acordes graves del teclado piano, porque las dominantes son graves. Entonces cuando estamos tocando en fa, se va para do. Entonces ya prácticamente la segunda tonalidad que vamos a seguir. Luego volvemos a fa y luego pasamos a si bemol en el tercer postulaje. Cuando estamos hablando pues de alturas tónicas, estamos hablando aquí de la tríada. Esto es como un péndulo que se está balanceando. Supongamos que estamos tocando en tonalidad menor. Aquí está la D minúscula, quiere decir re menor. Si estamos tocando en tonalidad menor, entonces esa tonalidad, aquí vamos a tocar en sol. Aquí vamos a tocar en sol y aquí tocamos en la, porque está balanceando la tonalidad menor. Entonces aquí tocamos en sol, do, y estamos en re, se balancea, cae en sol, como tiene el mismo modo, la ajusta siempre debe ser menor, porque está en modo menor. Y si vamos a tocar en re y vamos a pasar a quinta dominante, entonces deberemos, como estamos tocando en re menor, entonces pasamos a la pero mayor, porque la tonalidad esta no deja de ser quinta, pero tiene que ser dominante, o sea mayor. Las dominantes siempre se buscan hacia lo más grave, son más graves, las dominantes son bajos. Ese es el error que ha existido cuando estamos buscando, enfrentar los círculos de cuartas con el círculo de quintas. No se puede, porque si nosotros tratamos de enfrentar el círculo de cuartas con el círculo de quintas, no nos va a dar y vamos a tener una diferencia en alguna parte. Si el círculo de cuartas y el círculo de quintas los iniciamos a partir de do, vamos a tener un problema más adelante cuando lleguemos a mi bemol,
Y este mi bemol nos va a dar, una nota aquí, que lógicamente esta nota nos va a quedar sobrando, este intervalo nos va a quedar sobrando, porque aquí nos va a dar sol sostenido, ¿Por qué? Porque está dando la vuelta, y cuando está dando la vuelta, el que está dando la vuelta por el lado de los agudos, que son el círculo de cuartas, porque dijimos que el círculo de cuartas se iba hacia lo agudo, 2 tonos y medio. Entonces, cuando va hacia lo agudo, 2 tonos y medio, entonces el círculo de cuartas lleva siempre tonalidades menores. Estamos explicando pues este problema de la coma pitagórica. ¿Por qué no le da aquí la coma pitagórica? No da. Sobra esta coma pitagórica. Sobra una coma pitagórica. Sobra esa coma pitagórica. Este mi bemol está muy lejos de sol sostenido, porque este mi bemol va por el círculo de las quintas, está por el círculo de las cuartas, entonces no encuadran los dos círculos. Pero ¿por qué no sucede eso? Porque estamos cogiendo el círculo de las quintas, lo estamos cogiendo hacia lo agudo, o sea, decimos do, re, mi, fa y sol. Estamos diciendo que la quinta justa es dominante. No, la quinta justa no es dominante, porque la quinta justa está a lo agudo, y han confundido la quinta justa con la quinta dominante. La quinta dominante es cuando este sol está a una octava más grave que la justa. Todo eso es lo que estamos aclarando en el teorema Sohn. Entonces vamos para atrás. Si estamos en do, entonces se escribe do, re, mi y fa. Tres alturas hacia lo agudo. Re, mi y fa. Estas alturas son justas. Son alturas justas. Luego vienen las que son dominantes, vamos a utilizar la tonalidad mayor a donde lleguemos. Nos vamos a enfocar hasta la tonalidad mayor. Entonces pasa lo siguiente, que como aquí tiene 2 tonos y medio, los tonos y medio se pueden comparar con los minutos señalados o demarcados en el sistema sexagesimal del tablero de un reloj de punteros. Entonces, miramos un reloj de punteros y tiene 60 minutos. Esos son sexagesimales, se llaman 60 minutos sexagesimales. Hemos dicho que en un próximo video vamos a hablar del sistema sexagesimal y cómo trabaja el sistema sexagesimal cuando lo estamos aplicando en la ejecución musical. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que si estamos tocando en fa, y este fa está a las 6 de la tarde, porque estamos colocando aquí sobre el teclado del círculo. Entonces el fa lo vamos a colocar aquí en el teclado, en la tecla que corresponde. Y si nosotros vamos a hacer una quinta, vemos que el círculo tiene que ir, si nosotros vamos a hacer una cuarta justa, entonces el círculo se va para allá, porque la quinta de fa es si bemol. La cuarta de fa, perdón, es si bemol. Entonces este si bemol, a este sí que está aquí le ponemos el bemol. ¿Por qué? Lo tenemos que alterar por razones, pues, de lógica, por razones lógicas, porque de fa a si bemol hay 2 tonos y medio. Siempre hay 2 tonos y medio. Ahora, cuando nosotros hablamos de fa a si bemol y que esta es la cuarta justa de fa, es porque fa es la quinta dominante de si bemol, porque en este caso se está devolviendo hacia allá. Entonces vemos que siempre la quinta dominante está a 2 tonos y medio de la fundamental dada. Entonces cuando estoy tocando en fa, vamos a suponer que estoy tocando un tema musical en fa. Cuando yo digo fa no necesito decir mayor, porque se sobreentiende que es mayor. Entonces estamos tocando en fa, la composición arranca, la estoy ejecutando, estoy en fa, luego me pide un do,
¿Por qué me pide un do? Porque do es la quinta dominante de fa. ¿Pero qué quiere decir esa dominante? Que es bajo, que está hacia lo grave. Dos tonos y medio hacia lo grave. Si yo, por ejemplo, aquí cojo el fa es este, fa, entonces voy a buscar el do, quinta dominante, no quinta justa, sino dominante. Entonces, yo de este fa ya me tengo que ir hacia allá, hacia lo grave. Entonces aquí le pongo el do. Y se lo pongo mayor porque la palabra dominante significa mayor. Siempre. La palabra dominante significa mayor. Todas las quintas, todas las notas que funcionen como quinta dominante son más graves que la fundamental dada. Entonces, yo estoy tocando en fa, me pide do, me voy a do, más grave. Luego vuelvo a fa. Estoy tocando, sigo la canción, estoy cantando y me pidió un acorde de fa. Vengo a fa. Luego voy a pasar a la cuarta justa. Entonces, tengo que observar en qué modo estoy tocando, aunque hay composiciones que aunque este esté en un modo, pasa a otro modo. Eso es según la composición como la haya diseñado. Pero en la manera, no, en la forma normal, dentro del campo de la música occidental, donde se utiliza, por ejemplo, lo que se llama el sistema de música, digamos, el sistema de modo mayor y menor, que es el que está diseñado, el modo mayor y menor están diseñados básicamente de acuerdo con, según el modo griego jónico y el modo griego eólico. Entonces, si yo estoy tocando en modo menor, entonces quiere decir que la cuarta justa es del mismo modo. Entonces ya aquí pasaría a si bemol menor, si estoy tocando en fa menor. Pero cuando yo voy a quinta dominante, ya se sabe que es dominante, entonces paso a la mayor. Y en algunos momentos nosotros lo podemos ver cómo se cometen estos errores, y es por la mala interpretación digamos, de la mala interpretación de las quintas y las cuartas. Hay que saber interpretar cuándo es una cuarta y cuándo es una justa y cuándo es una dominante. Entonces decimos que es dominante cuando va hacia el modo mayor. Y si va al modo mayor, entonces va si yo estoy tocando, yo me voy hacia la izquierda en el teclado piano, porque son los bajos de todo piano están acá en la parte de la mano izquierda y se tocan en clave de fa. Ahora bien, vamos a hacer un círculo. Aquí tenemos, por ejemplo, dice, van a hacer el círculo armónico, y lo hacen completo el círculo armónico, pero giran en un solo círculo. No se puede girar todo el círculo. Lo que pasa es que el péndulo está girando, está moviéndose más alto o está moviéndose más bajo. Si yo, por ejemplo, estoy tocando en un modo menor, entonces voy hacia lo agudo, porque el modo menor siempre es hacia lo agudo. El modo menor va hacia lo agudo. El modo menor va hacia lo agudo, en el círculo de las cuartas. Entonces, si yo voy a tocar fa menor, entonces me toca que buscar a do mayor. A do. No hay necesidad de decir mayor, pero aquí lo estamos repitiendo, siendo un poquito redundantes para que queden claros. Entonces, si yo estoy tocando en fa menor, que se escribe con minúscula porque es menor, entonces yo debo de bajar. Aquí, por ejemplo, aquí bajo por este teclado, que realmente no estoy bajando, estoy subiendo la altura de las notas. Son notas más altas, aquí estoy subiendo y para allá estoy bajando. En el pentagrama sucede lo mismo. Diseñan en el pentagrama las quintas dominantes y ponen las quintas dominantes, las ponen arriba. Entonces, ponen aquí el do, digamos,
este es fa. Entonces poner una quinta, digamos, a mí me preguntan cuál es la quinta dominante, fa, una quinta dominante, un intervalo de quinta dominante. Entonces me pintan el fa acá, con una figura negra o una figura redonda, una figura blanca, pero me lo pintan acá en el fa. Este es el espacio de fa. Y la quinta dominante pues de la nota me la están poniendo hacia arriba. O sea que si se necesita hacer fa, si estamos tocando en fa, entonces me van a pedir por ejemplo la quinta dominante de fa. Entonces yo voy a hacer la quinta dominante de fa. ¿Cuál es la quinta dominante de fa? Entonces me hacen el acorde de fa aquí, ¿no? Ese intervalo no sirve, porque tiene que hacer, si a mí me van a pedir el acorde de quinta dominante, tiene que ser el acorde de do, el acorde de do. Pero ¿qué pasa con el acorde de do? Que el acorde de do también tiene una fundamental, y también tiene una quinta y tiene una tercera. Ese es el acorde de do, digamos así, do, y acá está sol, y acá está do, pues otra vez, y aquí está fa, donde se deduce pues do, sol, fa, do, quinta, cuarta. La cuarta va en el mismo modo de la fundamental. Entonces, cuando me piden do, luego me piden quinta dominante de do. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para hacer la quinta dominante? Lo primero que tengo que hacer es hacer el acorde de sol, que no tiene nada que ver con el acorde de do. Ya me fui para sol. Y si yo voy a hacer las quintas de do es sol. Entonces, las notas de sol, el acorde de sol, entonces miro cuál es la tercera de sol. Sol, la, si. La tercera siempre va a ser más aguda. Aquí. La tercera va a ser más aguda, que es justa. Y la quinta, que completa el acorde, que es re, va a ser más grave. La quinta. Entonces, re, sol, si. Ese es el acorde de sol. O sea, sol. Vamos a hacer la tercera. Sol, la, si. Sol, la, si. Sol, si. Sol, si, re. ¿Por qué re? Porque re es la quinta de sol. ¿Y por qué si? Porque si es la tercera de sol y esta es la quinta de sol. Entonces, cuando yo voy a completar el acorde de quinta dominante, entonces a este re, sol, si, a este re, sol, si, le agrego la nota fundamental, re, sol, si, do, y esa es la quinta de sol, es la quinta de sol. Luego de la quinta de sol debo pasar a la séptima dominante de sol, antes de volver a do. Entonces, estamos en sol, estamos haciendo re, sol, si, y voy a pasar a do, entonces tengo que meterle la séptima dominante. ¿Qué es séptima dominante? Es la séptima nota de sol, o sea, de la escala que estamos en ese momento, de la escala vigente, el acorde de sol más la séptima, pero de sol menor. De sol menor. Entonces, al hacer un sol 7, sol séptima dominante, quiere decir que estoy haciendo re, sol, si y la séptima
de sol, pero en modo menor. Cuando yo le agrego esta séptima, en esta séptima nota se llama sol 7 dominante. ¿Y por qué es dominante? Porque es más grave, es bajo, se vuelve bajo. Y ahí sí, como ya se vuelve bajo, entonces, ¿qué es lo que pasa con ese acorde de sol? De sol 7, que ya me hace el llamado para caer otra vez a do. Así mismo sucede con estos acordes, estos círculos armónicos largos. Hacemos el círculo armónico largo, entonces por ahí veo muchos, digamos, videos de músicos, me parecen unos videos muy buenos, muy excelente material, pero cometen algunos errores en la interpretación y en el análisis, porque cada músico tiene que ser reflexivo en lo que está haciendo. Nosotros no podemos tocar música así como dijo Pitágoras, porque es que Pitágoras, como lo he dicho en otros videos, entre comillas, estaba buscando el ahogado río arriba y encontró, desafortunadamente, una fórmula matemática para justificar la coma pitagórica. Es que no se necesitaba esa fórmula matemática para justificar esa coma pitagórica. Lo que hay es devolvernos un poquito a analizar estos asuntos de la música y ya darnos cuenta que el círculo de las quintas gira como una rueda de un carro, de un ferrocarril a lo largo de los polines. Estos son los polines o unas varitas sobre las cuales van puestos los rieles de hierro. Entonces va hacia allá, o sea, va marcando cada 2 tonos y medio, o sea, cada 5 minutos una quinta dominante. Y si se devuelve para acá, va marcando en cuartas justas. Y siempre se resuelven las dominantes hacia adelante, hacia la izquierda del piano, y luego se devuelve hacia acá, hacia lo más agudo, 2 tonos y medio, cada 2 tonos y medio por vez, para resolver una cuarta justa. Pero si nosotros vamos a leer todas estas cuartas, como decimos, lo explicamos ya en un video anterior, vamos a leerlas como fundamentales para escala menor. Cuando nosotros hacemos eso, leemos las fundamentales para escala menor y nos vamos de aquí leyendo fundamentales para escala mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esto da la vuelta, ya no existe, nos vamos a dar cuenta que ya no apareció la coma pitagórica. No aparece la coma pitagórica. ¿Por qué? Porque son 5 minutos hacia atrás y 5 minutos hacia adelante que se va a mover este círculo. Y si este piano fuera un círculo grandísimo, esto es como un piñón que va por debajo como una cremallera una cremallera mecánica. Entonces por aquí va, por este círculo, esta es la asociación de la Asociación Universal de unos dientes acá que son como minutos, y acá va un piñoncito que se llama el círculo armónico. Entonces si este círculo gira hacia allá, pues lógicamente que es la misma distancia que si gira hacia acá, llega aquí por ejemplo a Fa. Si empezamos a Fa y regresamos otra vez por el otro lado, también vamos a llegar a Fa. Y así ya no vamos a encontrar el problema de la coma pitagórica. No hay coma pitagórica. Y los pianos, pues, los afinan y tienen en cuenta esa coma pitagórica y tienen que agarrarse a calcular y a dividir todo esto después. Una cosa que no se necesita dividir esos hercios, no se necesita dividir y repartir esos megahercios aquí en distancias y en quitarle hercios a esta nota. No, ya eso es así como está, así ya. El sistema de afinado de los pianos, el sistema temperado, que así se llama, el sistema temperado, busca encontrar pues las quintas y las cuartas justas. Las justas también se llaman perfectas, digamos en inglés se llaman perfectas. Acá se llaman, en el idioma español se llaman justas.
Pero las perfectas siempre son hacia adelante, hacia lo agudo. Las dominantes, que son en modo mayor, hacia lo grave. Y así en ese mismo orden es cuando encontramos aquí, por ejemplo, que nos piden, digamos, una progresión de acordes a modo menor. Si este es fa y es mayor, pues porque estamos diciendo fa solamente. Entonces, si este es fa, tenemos que buscar el relativo menor. Entonces, ¿para dónde lo buscamos? Para lo agudo. Para lo agudo. Entonces, nos vamos de fa, nos vamos a mi bemol. Nos vamos a mi bemol. Pero mi bemol tiene que ser mayor. ¿Por qué mi bemol mayor? Porque este mi bemol va a funcionar como una quinta de la bemol, que la bemol es la relativa de fa menor. Así de sencillo. Entonces, si estamos tocando en fa menor, vamos a caer en la bemol. Pero aquí tenemos que hacer quinta dominante. Quinta dominante. La quinta dominante tiene que ser en modo mayor. Quinta dominante, ¿por qué? No porque esté allá a la verdad, sino porque si nosotros damos la vuelta por el círculo, entonces llegamos aquí a la bemol y vemos que este sí está a la izquierda de la bemol. Entonces, leemos aquí, por ejemplo, fa menor, mi bemol mayor, que es quinta, pues, dominante de la bemol. Hacemos la bemol tiene los mismos accidentes de fa menor. Y por eso no se nos va a distorsionar la música. Ahora, si yo estoy tocando en fa mayor, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar el relativo menor. El relativo menor. Entonces, si yo voy a buscar el relativo menor, entonces yo digo fa menor. ¿Cuál es el relativo menor de fa? Si yo estoy tocando en fa así, entonces ¿cuál es el relativo menor de fa? Entonces, me tengo que ir hacia arriba, y entonces me encuentro acá arriba con quinta re. ¿Y por qué tiene que ser quinta dominante re? Porque tiene que ser re mayor, porque estoy tocando en fa mayor. Entonces aquí tengo que ser re mayor, pero ¿por qué fa mayor? Porque tengo que caer a sol menor. Y de sol menor, como esta funciona como quinta dominante, de quinta dominante re, o sea, re quinta, re 5, de sol menor. Entonces paso a sol menor, de sol menor tengo que volver a pasar a do. Y si yo quiero paso a do 7 para volver a caer a fa, porque se hace el llamado de aquí en el círculo armónico completo. Pero hay algunos que están haciendo unos trabajos maravillosos en la música y están enseñando esto, unos pequeños errores, están confundidos. Desde que están en el tutorial estoy observando yo detenidamente a todos estos amigos, les pongo los comentarios, ni siquiera los revisan. No revisan los comentarios de estos videos, de sus propios videos. Yo trato de decirles esto para que corrijan esas falencias. Dicen, círculo armónico de fa mayor. Entonces dicen, círculo armónico de fa mayor. Dicen, re menor y sol menor. No, pero es que re menor no es quinta dominante de sol menor. No puede ser así, no puede ser. Porque es que re menor es un relativo. Re menor es el relativo de fa mayor. Pero aquí no puede funcionar menor. ¿Por qué? Porque aquí funciona es como quinta dominante de sol menor, que es la cuarta de ese relativo. Para que de esa cuarta de ese relativo, entonces pasa a la cuarta de la cuarta menor de sol, que es do. Pero cuando usted va a caer a do, usted cae a do 7. ¿Por qué a do 7?
porque a do o a do, prácticamente a do, el acorde de do, porque usted va a estar haciendo la quinta de fa mayor. Cuando usted haga una quinta, de todas maneras tiene que pasar. O sea, de aquí por ejemplo decíamos lo mismo: fa menor, mi bemol, la bemol mayor, que es el relativo de fa menor, y luego do, y luego fa. ¿Por qué? Porque antes de caer a cualquier tonalidad tenemos que hacer la quinta dominante o hacer la séptima dominante de esa correspondiente quinta. Entonces tenemos que aclarar esos temas, ponerle mucho cuidado a estos videos. Esto está diseñado aquí en minutos. Aquí hemos inventado este círculo tratando de hacerle, estamos haciendo esfuerzos superhumanos para corregir estas falencias en la comprensión del arte de la música, porque ya no es la teoría. Las teorías se apagan con el tiempo, se pueden desmentir las teorías, porque teorías solamente son cosas que se suponen. Bueno, Pitágoras suponía muchas cosas y encontró fórmulas matemáticas para justificarlas. Pues ya no estamos en la época de Pitágoras. Pitágoras vivió por allá antes de Cristo, hace muchos años, 2300 años antes de Cristo, 2300 años de aquí hacia atrás. Entonces Pitágoras pues, es un gran músico, se dedicó a hacer muchas cosas de la música, y pues al tratar de encontrar esto, pues en ese momento Pitágoras no se percató. Eso nos toca a nosotros, los músicos del siglo XXI, aclarar estos temas. Y entonces dividimos nosotros el círculo en minutos, como si fuera un reloj de punteros. Aquí, por ejemplo, le ponemos al círculo que se ha enseñado, el círculo pitagórico, pues, así como le enseñaba Pitágoras. Entonces aquí le ponen, por ejemplo, C mayúscula, que es do mayor, y aquí le ponen G. Aquí le ponen G, se lo ponen a la una. Y entonces ellos creen que es para que sigan esta misma dirección hacia lo agudo. No es esa misma dirección hacia lo agudo, porque lo que pasa es que el círculo va a girar hacia lo grave. Si ustedes miran este círculo, va girando hacia allá, entonces primero llega do, aquí do, y luego este C que está a la una, como está girando hacia allá, va a quedar aquí en este sol de acá, que es más grave, porque las quintas dominantes son bajos y están a 2 tonos y medio de la fundamental dada. Muy buenos días.